Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrar el plan divino para no sufrir de estrés, fatiga, agotamiento mental, físico, como quieras llamarlo. Empezaremos diciendo que el estrés es un estado de tensión nerviosa originado por el exceso de trabajo, por las aspiraciones que no han sido satisfechas tal vez, por la ansiedad, por las dificultades, las aflicciones, en fin. El estrés se manifiesta generalmente a través de una serie de reacciones que van desde la fatiga prolongada y el agotamiento nervioso hasta dolores de cabeza, gastritis, úlceras, etc., pudiendo muchas veces ocasionar trastornos psicológicos. Mientras vivamos en un mundo de dificultades como el nuestro, claro que no podremos estar libres de los factores que originan el estrés. Ahora, la lección de esta semana nos trae la experiencia de Elías, por ejemplo, para mostrarnos cómo hasta un hombre de Dios, como fue Elías, puede ser afectado por las luchas y por los problemas constantes que la vida presenta. Elías había sido llamado por Dios en un tiempo difícil. La idolatría se había esparcido por todo Israel. El rey Acab se había casado con una mujer pagana llamada Jezabel, y ésta se había encargado de corromper la adoración a Dios. Se había instituido en medio del pueblo de Dios todo un sistema completo de adoración a Baal. Y ahora Elías tenía la difícil misión de llamar al pueblo de vuelta a los caminos de Dios. La historia es muy larga. Está registrada en los capítulos 16, 17 y 18 del primer libro de Reyes. Elías comenzó anunciando una sequía terrible sobre Israel. Y ese ya era un atrevimiento que involucraba un tremendo peligro, porque aunque Acab era el rey, la que en realidad gobernaba Israel era Jezabel, su esposa. Nadie se atrevería a enfrentar a esta mujer sin sufrir las consecuencias. Por lo tanto, este anuncio de que no llovería era un factor desgastante para el profeta. Dios le había ordenado a Elías esconderse en el arroyo de Querit, y allí fue sustentado por los cuervos que le traían comida. ¡Qué acto maravilloso de Dios! Elías jamás estuvo desamparado, pero a pesar de eso, el sufrimiento estaba presente en la vida del profeta. Cuando el agua del arroyo se acabó, Dios lo envió a Sarepta, donde una viuda lo alimentó de manera milagrosa con un poco de harina y aceite que no se acababan, aunque eran usados todos los días. Ahora, ¿te das cuenta cómo Dios cuidaba de su siervo? Después de esto, vinieron los incidentes de la resurrección del hijo de la viuda y la terrible batalla de la fe con los profetas de Baal. Esta batalla fue un factor extremadamente desgastante, estresante para Elías. Mira que hasta aquí la vida del profeta no era solo un desfile de experiencias buenas, sino que el dolor, el sufrimiento, la aflicción estaban siempre presentes, aunque él gozaba de las bendiciones divinas. En la disputa con los profetas de Baal, Elías vio morir a los profetas y a sus familiares, hombres, mujeres, niños. Claro que Elías estaba defendiendo los principios de la adoración auténtica, pero a pesar de eso, ver morir a niños, creo que era demasiado para cualquier ser humano. Y a pesar que Dios había manifestado su amor y cuidado para con su siervo, Elías era un ser humano, como tú, como yo. Y llegó un momento en que no pudo resistir tanta presión. Después de la muerte de los profetas de Baal, Elías huye para Horeb, para escapar de la furia de Jezabel que quería matarlo. Ahora, mira lo que dice el relato bíblico. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Yo no sé, querido, si te has puesto a pensar, pero qué remolino de sentimientos debe haberse apoderado del corazón del pobre profeta para llegar al extremo de querer morir.
Desear la muerte es el extremo de una situación de estrés. La persona siente que se le acabaron las fuerzas, que no vale más la pena seguir luchando. Y mira que Elías era un hombre de Dios. Por lo tanto, querido, no te desanimes. No te sientas un pecador acabado solo porque en una ocasión u otra se apodera de ti la sensación de que no vale la pena seguir viviendo. Ahora, me impresiona lo que dice Santiago acerca de Elías. Esto está registrado en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Percibiste? Elías era un hombre semejante a nosotros en nuestras pasiones. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios lo usó poderosamente. ¿No es maravilloso esto? Quiere decir que a pesar de que a veces como seres humanos podemos fallar, ni por eso estamos descartados para siempre. Claro que estresados y agobiados no podemos ser útiles a Dios. Es necesario que Él nos cure, y Dios puede hacerlo si confiamos en Él. En el caso de Elías, mira lo que Dios hizo. Está registrado en el versículo 5 al 7 del primer libro de Reyes, capítulo 19. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te espera. ¿Ves cómo Dios no desiste? Una y otra vez. Él está allí dispuesto a utilizarte a pesar de tus debilidades humanas. Pero hay algunas lecciones que necesitamos extraer de este incidente. ¿Por qué el ángel le trajo comida a Elías? Aquí es donde nosotros muchas veces fallamos, porque pensamos que solo la oración resuelve todo, o que la vida del ser humano, la vida del cristiano, es solo el aspecto espiritual de la vida. Querido, claro que Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, pero es necesario recordar que el ser humano no es un ser solo con facultades espirituales. Tiene también el aspecto físico y el aspecto mental espiritual. Y uno está relacionado con el otro. Por lo tanto, la oración va a hacer poco en la vida de una persona que está con hambre, por ejemplo, o que está con frío. Es necesario ver al ser humano como la unidad que es. El pastor es tan necesario cuanto es el médico. Y a veces es necesario buscar la asistencia de un psicólogo cristiano. Pero percibe lo que estoy diciendo, psicólogo cristiano, porque la psicología moderna tiene explicación para todo sin tener cuenta la palabra de Dios, y eso puede ser muy peligroso para un cristiano. Pasemos ahora a la siguiente parte de la lección. ¿Cuál es la mejor manera de prevenirse contra el estrés en la opinión de Jesús? Bueno, dejemos que Él mismo nos responda. Su respuesta está aquí en San Marcos, capítulo 6, versículo 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Qué dramática situación de los discípulos. No tenían tiempo ni para comer. ¿Te acuerdas de alguien parecido con esto? ¿Alguna vez ya dijiste tú o oíste a alguien decir: no tengo tiempo ni para comer? Ahora, querido, cuando alguien piensa que no tiene tiempo para comer, algo está mal en la vida, porque si no tiene tiempo para comer, que es una necesidad vital, mucho menos lo va a tener para la esposa, para los hijos o para Dios. Por lo tanto, difícilmente esa persona va a orar o va a estudiar la Biblia, y el resultado va a ser la separación inconsciente de la fuente del poder y de la buena salud, que es Jesucristo. Volvamos a Elías. Era un hombre de Dios, es verdad,
Pero en el momento en que deseó morir, evidentemente no estaba en comunión con Dios. Aquí entra lo que siempre digo, y muchos no están de acuerdo. El cristiano que vive una vida de comunión permanente con Cristo jamás sufre de estrés. Quiere decir, puede cansarse físicamente, porque es de carne y hueso, pero estrés no. El estrés solo ocurre cuando por algún motivo te separas de Jesús. Pero lo maravilloso es que no por eso Jesús se olvida de ti o te abandona, como en el caso de Elías. Él manda a su ángel para socorrerte. Por lo tanto, la mejor manera de prevenirte contra el estrés es separar todos los días tiempo para pasar con Jesús. En Jesús vas a encontrar el descanso para el alma. En Él vas a descansar de todas tus preocupaciones que destruyen las ganas de vivir. Jesús es nuestro ejemplo en todo. Él también encontraba refugio en su Padre. Por eso los evangelios están llenos de expresiones referentes al monte. ¿Qué hacía Jesús tanto en los montes? Oraba, conversaba con su Padre y después bajaba para lidiar con las aflicciones de los seres humanos. Prueba. Aprende a separar tiempo diario para estar con Jesús y verás que tu vida será más productiva y vivirás con tu corazón transbordando paz. Pero existe otra manera de combatir el estrés. Mira lo que dice Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ves lo que Jesús hacía? ¿Ves cómo él combatía el estrés? Ya lo dijimos antes, a través de la oración, sí. Pero él no solo oraba, sino que también se dedicaba a servir a las otras personas. A veces tú puedes correr el peligro de pensar que eres la persona que más sufre en el mundo, pero querido, si te das cuenta, si paras un poco, gastas un poco de tiempo para visitar y extender la mano a las otras personas, vas a descubrir que a pesar de que tú vives un drama en tu vida, hay otras personas que tienen no solo dramas, sino tragedias. Y hay algo extraordinario en el hecho de ayudar a otros. Tiene un factor curativo sin precedentes. Yo conozco personas que no tenían ganas de vivir, deprimidas, pensando que eran las más infelices del mundo, pero cuando se atrevieron a mirar a los lados y ver que había otra gente necesitada, todo cambió y hoy esas personas son felices sirviendo a las otras personas. El egoísmo es un asesino cruel. Nunca está satisfecho con la atención que los otros le dan. Siempre quiere más. Siempre cree que no le dan suficiente atención. Pero el egoísmo es una fiera que no se satisface con nada y te hunde cada vez más y más en la depresión. Tú tienes un Dios poderoso. Tienes a tu lado personas maravillosas que te aman. Entonces, levanta los ojos al cielo y después a los lados y parte para la lucha porque la victoria está garantizada con Jesús. Y no te olvides de lo bueno que ha sido Dios contigo hasta este momento. Porque, querido, cuán rápida y fácilmente nos olvidamos de las bendiciones de Dios, especialmente cuando estamos cansados, agotados o atravesamos una situación desagradable o peligrosa, nos olvidamos de lo que Dios hizo en el pasado. Los israelitas en el desierto son el ejemplo clásico de este fenómeno. Ellos habían experimentado una gran liberación de la esclavitud de Egipto y estaban experimentando día tras día fenómenos increíbles. El maná, la columna de fuego de noche, la nube de día. Vez tras vez, por alguna situación u otra, ellos comenzaron a murmurar, a quejarse, a querer regresar a Egipto, a la esclavitud. Obviamente estaban pensando mal. Sus almas no estaban siendo alimentadas bien y el cuerpo empezaba a dominar el ánimo y la paz interior. ¿No es esto lo que nos sucede a nosotros muchas veces y empezamos a dudar del amor de Dios? Es tan importante mantener la salud del alma en todo momento, recibiendo de Dios la fortaleza espiritual que necesitamos para deslizarnos, para no encaminarnos hacia el mal, hacia el hoyo de la depresión. Creo que todos sabemos esto.
pero se nos olvida. Por eso Dios les dijo a los israelitas a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. No te olvides. Si pasas todos los días tiempo con Jesús, jamás te olvidarás de lo que Dios hizo en el pasado por ti. Y en los momentos difíciles entenderás que el Dios maravilloso que te ayudó en el pasado, ciertamente te ayudará hasta el fin.